un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, estamos siguiendo muy de cerca a nuestro Papa actual, el Papa Francisco. La semana pasada tuvimos como invitada a aquella pintora que nos trajo ese arte maravilloso, la pintora peruana, ¿recuerdan? Y decíamos, bueno, el Papa estuvo en Perú, qué bueno que tenemos a alguien de Perú. Hoy tengo a alguien de Argentina. Y no es la primera vez que está con nosotros, ha estado en otras ocasiones, quizá muchos de ustedes lo recuerdan muy bien, mi querido hermano y amigo en Cristo, Ricardo Garzona. Ricardo, qué gusto tenerte nuevamente aquí en tu casa, Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias, Pepe. Para mí es un honor estar aquí también con tantos recuerdos de los programas contigo y de los programas que hemos hecho con el Padre Hernán. La serie que se ha hecho con el Padre Hernán, que han hecho muchísimo bien. Mucha gente me ha comentado de qué bueno fue el contenido, los mensajes y sobre todo, como dice la gente, a la tierra, que se pudiera entender perfectamente bien. Así que felicidades por ese trabajo que has hecho para el reino de Dios a través de WTN y Radio Católica Mundial, porque estamos ahora también enlazados con Radio Católica Mundial. Qué bendición que esto llegue a más personas. Bueno, ustedes saben que en nuestra fe tenemos un solo Dios y tres personas, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y decimos que el Espíritu Santo es el viento que sopla por todas partes. Bueno, en eso, Ricardo, como bautizado que tiene el Espíritu Santo, se parece mucho a él. Está por todas partes en este mundo llevando adelante la misión que Dios le ha encomendado. Es un gran misionero, un gran catequista y es fundador de un movimiento, no movimiento, una asociación sería la palabra, ¿verdad? Sí, es una asociación pública de fieles, la Fundación Ramón Pané. Ramón Pané. ¿Usted ha oído hablar alguna vez de Ramón Pané? Yo tengo que confesar que hasta que conocí a Ricardo no había yo tenido la curiosidad de saber quién es Ramón Pané y vamos a hablar de eso un poco más tarde. Pero antes de que entremos en la fundación, Ricardo, cuéntanos un poquito de tus últimas andanzas. ¿Por dónde es que el viento te ha llevado? Pues gracias a Dios he estado muy activo todo el año pasado y este año lo empiezo ya también muy cargado de actividades y viajes, trabajando en lo que el Señor nos ha propuesto este año y el año pasado también, y desde hace un tiempo, que es trabajar con jóvenes. Tú sabes que nosotros tenemos un programa en la Fundación Ramón Pané que se llama Cristonautas. Y este año pasado el Papa Francisco nos ha sorprendido, porque en realidad ha sido así, una sorpresa muy grande, que él lanzara que en este año 2018 va a haber un sínodo dedicado a la juventud. Y entonces nos hemos dedicado a pensar un poquito más cómo poder ayudar a los jóvenes siguiendo las normativas que el Papa nos está dejando, porque cada vez que el Papa aparece dice algo nuevo pensando en los jóvenes. Entonces nosotros vamos reacomodando y readaptando las cosas siguiendo a alguien que yo no sé, no se cansa. Pero este hombre no se cansa. El Papa Francisco, no sé qué hace, no se cansa. Él dijo que es su oración, seguramente, porque también lo hemos visto en estos viajes. Yo he seguido algunas pocas cosas. Me canso yo de verlo en televisión, sentado cómodamente en casa, ustedes transmitiendo desde Los Ángeles esta última vez. Correcto, el estudio nuestro en Orange County, en California, en Los Ángeles. El área de Los Ángeles. ¿Cómo hace para no cansarse el Papa? Porque todos nosotros, tú me contabas también que te habías cansado de Fue un horario exhaustivo el poderlo seguir por las diferencias de horas, pero qué honor, y Madre Angélica estoy seguro que está muy contenta en el cielo, que tanto WTN como Radio Católica Mundial hemos cumplido con ser pegados al Papa, unidos al Papa y estos viajes importantísimos, llevarlos hasta el último rincón de la tierra. Pero sí, efectivamente, yo creo, Ricardo, que es una gracia especial que Dios le concede. Porque, digamos, médicamente es un hombre, tú lo conoces perfectamente bien. Ricardo conoce al Papa como obispo desde que era sacerdote en el año 77, que era mi director espiritual. Así que aquí tengo a un novicio o a un discípulo de quien era entonces el cardenal Bergoglio, hoy día Papa Francisco, así que lo conoces perfectamente bien y él te conoce a ti. Sí, nos conocemos muy bien. Tú lo sabes, él tiene un pulmón, o sea, hace mucho tiempo fue operado. Él tiene un problema en la cadera, tengo entendido, también tiene un problema ortopédico y tiene 81 años. Y es sorprendente, realmente estoy de acuerdo contigo, Ricardo, sorprendente ver con el horario tan estricto que lleva tantos eventos, cómo él puede y estar en esa claridad de mente
y llevando adelante la misión que el Señor le encomienda. Podríamos hacer un brevísimo comentario de una de sus actividades. Cuando él llegó a Iquique, en Chile, lo iban trasladando en este vehículo abierto y lo iban escoltando una guardia a caballo, como se hace con un personaje, una cosa muy bonita que hacen algunos países, y el caballo se asusta con tanto ruido, la gente y el motor que pasa, y despide a la carabinera, era una mujer, y la tira al piso. El Papa inmediatamente, como dices tú, 81 años y con todos sus problemas, él hizo parar el auto y él bajó a atenderla, él personalmente. Eso nos sorprendió evidentemente a todos. Una persona que ya no habla el Evangelio, que lo vive, lo cumple, al que está realmente necesitado, paró toda su caravana porque había una persona en el suelo. Bueno, tú sabes que cuando él se reunió con los jóvenes, una de las frases que les trajo a los jóvenes a colación, una frase de San Alberto Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Fíjate, él hizo eso. No necesitó después dar todo un sermón sobre qué haría Cristo en mi lugar. Él hizo lo mismo que hubiera hecho Jesús en ese momento. Jesús se hubiera detenido igual a atender a esa mujer. Para mí es sorprendente, yo que lo conozco desde hace más de 40 años personalmente y me siento muy cercano a él. Cada día que me levanto y voy leyendo sus homilías, voy porque tenemos la suerte de estar con 6 horas de diferencia cuando uno se levanta, la misa de las 7 de la mañana para nosotros ya está en el internet y uno puede leer lo que él ha dicho y verlo, inclusive porque lo transmiten después en diferido. Pero cómo el Espíritu Santo actúa y cómo lo lleva y ahora cómo está hablando y redirigiendo a los jóvenes con palabras que yo jamás hubiera pensado que el padre Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, se inventa y que son novedosas. Por ejemplo, en Lima les dijo a los jóvenes, al corazón no se le puede hacer Photoshop. Las imágenes que ustedes ven y se le retocan los colores y el brillo y todo eso, pero con el corazón no se puede hacer Photoshop. No hagan Photoshop de la vida de sus amigos ni del corazón de ustedes. A mí me llamó mucho la atención y cuando a los jóvenes cristonautas, que son nuestros jóvenes que participan en los talleres de lección divina, les dije, ¿qué frase les ha llamado la atención? Porque la quiero decir en televisión, fue una de las que más me pasaron por privado, esa de que no photoshopear. Ajá. ¿A quién se le ocurriría una palabra? Yo tengo que confesarte que cuando él pronunció esta palabra, yo tuve en un momento que consultar a mi compañero de transmisión, Alejandro Bermúdez, y decirle, oye, ¿qué significa esta palabra? Porque para mí no la conocía, Ricardo. No, se la inventó él. Ah. Se la inventó él seguramente. Lo mismo que cuando sacó en su exhortación apostólica palabras como primerear. Hay que primerear la fe. Y todo el mundo dice, ¿de dónde sacó eso? Son, voy a decir algo, son como argentinismos. Bueno, ¿te acuerdas tú que estuviste presente, que estuvimos en Río de Janeiro, cuando nos dijo, dejen de balconear? Otra frase que todo el mundo se quedó, ¿qué quiere decir dejen de balconear? Y parece que es un término que se usa... El balconear salió después de una procesión que hubo en Buenos Aires y que mucha gente salió en la procesión, pero como Buenos Aires tiene edificios muy altos, mucha gente salió a la procesión en el balcón. No quiso salir con los demás. Sino verla desde el balcón. Exactamente. Y entonces él inclusive hizo como después una alusión a eso. Hay mucha gente que balconeó en esta procesión, pero no estuvo. Y lo mismo dice él, no hay que balconear la fe. Es decir, no hay que mirar la fe desde afuera, sino hay que meterse ser actores. A vivir, exactamente, ser actores. Y tú dices algo que es muy importante, ser actores. Yo si algo pudiera, digamos, me dicen, exprime la síntesis de lo que tu director espiritual, Jorge Mario Bergoglio, te dejó, yo diría, nosotros somos actores de la historia de la salvación. Así con la misma autoridad de Abraham, con la misma autoridad de Moisés, de Josué, de los reyes,
¿Por qué? Porque nosotros somos continuadores de esa misma historia y Dios nos sigue llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre, nos llama y nos hace a nosotros nuevos, nos hace a nosotros diferentes, pero nos hace para una misión. Y eso es lo que, si me dicen cuál es la síntesis, claro, ahora como sumo pontífice tiene una gran cantidad de cosas tan novedosas que ahora que uno dice, lo lee y todavía dice, ¿de dónde sacó esto? Ajá. No, no hay duda de que es el hombre que Dios quería para este momento de la historia, como en su momento estuvo Benedicto, como en su momento estuvo Juan Pablo, etcétera. Cada papa es elegido por el colegio cardenalicio, pero es el hombre que el Espíritu Santo escoge para ese momento histórico. Y no hay duda que este hombre de 81 años, Ricardo, ha hecho una conexión con la juventud increíble. Increíble, lo vimos por ejemplo en Chile cuando se reunió con los jóvenes allá en el santuario de Nuestra Señora del Carmen de Maipú, esa conexión que mucha gente pensó que era algo especial de Juan Pablo II, que fue el genio que inició este trabajo nuevo con las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pero pensaban que, por ejemplo, con el Papa Benedicto no iba a haber conexión, la hubo. Ahora con el Papa Francisco y él se siente como un pescado, no pescado, porque el pescado ya lo pescaron, como pez en el agua, cuando está con los jóvenes. ¿Te das cuenta que es donde más improvisa? Él es donde más improvisa y mira, cuando fue a México, él tomó un tema que yo ya lo había escuchado de él, pero dicho en ese ambiente donde fueron los jóvenes en México, estamos hablando de hace 2 años atrás. Y él dijo algo muy curioso, quiero recordar una canción de los alpinistas, y decía, en el arte de escalar, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. Y cómo cuando alguien se cae, el alpinista, hace toda la alusión a los que ascienden las montañas, que es un arte bastante difícil, un deporte riesgoso, el que se resbala porque hay alguna piedra suelta, el amigo lo levanta y cuando se cae él, tampoco se queda en el piso, sino que tiene la humildad de pedir ayuda. Y esto creo que ha sido una conexión muy interesante para los movimientos, desde hace 2 años que lo dijo, para los movimientos que vinieron posteriores de los jóvenes, en el arte de escalar, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. Pensamiento profundo Ricardo. Ahora, yo quisiera, porque quizá hay mucho de nuestro auditorio en esta tarde que no ha oído nunca de Ramón Pané y el nombre que lleva esta fundación que el Señor te encomendó. Cuéntanos, primero, ¿quién fue? ¿Quién es? Porque está en el cielo, Ramón Pané, y cómo te inspiró a llevar adelante esta obra. Hay algo que es muy interesantísimo y que lo hemos descubierto hace muy poco tiempo también. Ramón Pané era un joven, tendría entre 25, no llegaría a 30 años. Ramón Pané quiere dedicar su vida a la oración y se va a un cenobio. Cenobio es una institución cristiana previa al monasterio o al convento. Y Ramón Pané se dedica a hacer que lo que hacían los monjes, o los hermanos, era la lección divina. Ellos oraban con la lección divina. Nada más un punto para ubicar a Ramón. Él tengo entendido que nace en Cataluña. Tenemos entendido que es catalán. Catalán, sí. Y es más o menos del siglo XV. 1493. Fin del XV, principio del XVI. Exactamente. 1493, él está en ese cenobio de oración que se llama San Jerónimo de la Murtra, muy cerquita de Barcelona, cuando regresa Cristóbal Colón de su travesía que le habían pagado, financiado los reyes católicos. Entonces él regresa y dice, ¿dónde están los reyes católicos que les he traído lo que encontré del otro lado del mar? Y da la casualidad que Fernando, el esposo de Isabel, estaba enfermo y estaban cuidándolo en ese monasterio. Entonces la audiencia entre Colón y los reyes no se hace en un palacio, se hace en la humildad de un sencillo monasterio, donde seguramente habrá sido en el comedor o en una sala que ha tenido este monasterio pequeño. Y ahí estaba Ramón Pané. Y Ramón Pané ve que Colón trae minerales, trae plantas que no se conocían, aves, otros animales,
pero también trae seres humanos. Los así llamados indios taínos que ubican en esa isla que se llamó La Española, hoy es República Dominicana y Haití. Y ahí Ramón Pané ha quedado completamente extasiado. Del otro lado del mar hay seres humanos. Ellos creyeron que le llamaban las Indias, por eso Colón les llama indios, porque pensó que había llegado a la India. Sin embargo, este señor, cuando termina la audiencia y la reina le dice, vamos a financiar entonces una campaña para extender la fe, porque hay que entender esto, y la reina Isabel la Católica era una mujer de fe, y su deseo era expandir el cristianismo, la cristiandad, como decían ellos. Y entonces, ahí fue que Ramón Pané se ofrece y viene como voluntario, pero él era un laico. Esto es lo primero que hay que decir. El primer evangelizador de América era un joven laico que se dedicó a la oración. Por eso digo que es tan importante la oración, porque en el momento necesitado, cuando hace clic, es como la llama del gas. Si no le pones una cosa, un encendedor que haga clic, no enciende. La chispa que necesita. Pero ese gas es la oración. Claro. La chispa va a venir en el momento en que Dios quiera, como Dios quiera. No necesitamos que uno haga oración, porque esto no es una cosa inmediata. Uno hace oración e inmediatamente tiene las cosas que... Bueno, ya que ubicamos entonces a Ramón Pané, él tengo entendido que entonces él hace su llegada a América en el segundo viaje con Cristóbal Colón. En el segundo viaje. Ellos llegan a fines de 1493 y lo primero que hacen es construir una iglesia. Nosotros estuvimos con los cristonautas ahora en una peregrinación y tenemos traído unas imágenes para mostrarles de la playa donde desembarcó Ramón Pané, junto con Cristóbal Colón, obviamente, y celebraron la primera Eucaristía, 6 de enero, el día de la Epifanía, de 1494, primera Eucaristía en América. Después que él pasa por este primer, exactamente, es el lugar donde nos habían dejado a nosotros las sillas, ahí están preparando, ahí quedan solamente los muros tirados en el piso porque esa ciudad se destruyó. Y con los jóvenes tuvimos la peregrinación, que fue muy emocionante, verlos a todos, con un silencio absoluto, porque de ahí sale un joven que es evangelizador. Esa es la playa donde han llegado los primeros evangelizadores, que, como te digo, eran un grupo de laicos, el más importante, Ramón Pané, que vino con una bula del Papa Alejandro VI, porque para poder evangelizar se necesitaba permiso. Sí. Hoy en día tenemos obligación, pero en ese momento se necesitaba un permiso para enseñar el evangelio. Ahí están, ustedes pueden descubrir, ahí está el obispo de Puerto Plata, está Monseñor Ramón de la Rosa y el padre Hernán, que todos conocen, junto con otros sacerdotes que vinieron con nosotros a la peregrinación. Y ya que hemos ubicado, digamos, al inspirador de esta fundación, ¿cuál es la proyección en sí ya de la Fundación Ramón Pané? La proyección importantísima para nosotros es la siguiente. Así como Ramón Pané, para evangelizar, tuvo que aprender las lenguas o los idiomas de los indios taínos, nosotros queremos aprender el lenguaje de la actualidad. Por eso usamos la tecnología, usamos todos los medios que estén al alcance para que las personas que viven hoy, especialmente los más jóvenes que tienen una nueva visión de la sociedad, pueda llegarles el Evangelio. Nosotros ponemos, por ejemplo, los ejercicios de lección divina a través del WhatsApp, a través del Internet, a través de nuestras páginas de Internet, etcétera, porque creemos que este es el nuevo lenguaje en el cual se entienden hoy los jóvenes. O sea que en otras palabras la fundación lo que está es entrando en este mundo que para los adultos muchas veces es casi ya desconocido, el mundo de los millennials y de los más jóvenes, de esta juventud, que tienen todo un mundo diferente. Entonces ustedes lo que están haciendo es lo que la iglesia llama una inculturización. Así es. Para entrar y llegar en el idioma, en la forma en que pueden ser entendidos, como hizo el Papa Francisco, por ejemplo, en Chile, ¿no?
que les habló a los jóvenes del teléfono, del celular, de eso vamos a hablar más adelante. Esa es la meta de ustedes, usar los actuales medios, la media actual para llevar la palabra de Dios. Así. Y así como Madre Angélica un día vio la televisión y dijo, ¿por qué no podemos poner el Evangelio? Y miren hoy el canal más grande del mundo a nivel católico, que se transmite en varios idiomas inclusive. En este momento estamos lanzando al aire ya 8 señales simultáneas, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días. Madre empezó con el canal en inglés, hoy ya tenemos ya 8 señales que están saliendo para cubrir el mundo entero. Bueno, esto es una maravilla porque inclusive gente que vive muy alejada también lo ve por internet, porque la señal también se puede ver por internet. También va por todas las plataformas modernas. Conozco mucha gente que vive en países que no se habla español, que no llega la señal al televisor, pero siguen los programas de WTN a través del internet. Ahora, tú mencionaste una palabra que yo sé que está relacionada con la Fundación Ramón Pané, que para mucha gente quizá dijo los astronautas, que Ricardo trabaja con la NASA o algo por el estilo. No, no fue astronautas, cristonautas. Explícanos este término, cristonautas. Es un término griego, son 2 palabras griegas, Cristo quiere decir el Señor, el ungido, el dueño, el amo, el Cristo. Y nautas quiere decir navegante, astronautas es el que navega en los astros. Cibernauta es el que navega en el ciberespacio. Y cristonautas son los que navegamos en Cristo. Es decir, nuestra vida está llevada como esta barca que tú tienes aquí, que me explicabas que es parecida a la barca que usaba Pedro y de la que el Señor se habrá subido para predicar en algún momento. Estos eran navegantes, ahora navegamos con Cristo y en Cristo. Como dice esa parte tan importante de la liturgia, con Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Así este es nuestro estilo de vida, de poder llevar no solamente el conocimiento de Cristo, sino que nuestra vida, la de los jóvenes principalmente, esté orientada diariamente por la palabra del Señor, especialmente siguiendo lo que la liturgia nos da todos los días. La importancia tremenda que tiene de la palabra de Dios, y como dice el Salmo, tu palabra es luz que alumbra mis pasos. La palabra de Dios es ese sendero que nos va guiando por este mundo tempestuoso en que nos encontramos. Perdón, ¿la fundación está enfocada primeramente a jóvenes o también Nosotros ayudamos a trabajar a agentes de pastoral, a catequistas, evangelizadores, pero ahora tenemos una dedicación especial, porque todo el mundo nos lo está poniendo, a ayudar a los grupos que trabajan con jóvenes. Por eso tendremos una actividad muy destacada, solicitada por el Arzobispo de Panamá en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a hacer algo, y es la primera vez que se dice en público, tendremos un parque temático dedicado al tema de la Anunciación. ¿Qué quiere decir un parque temático? Cuando uno va ahí tenemos jóvenes de diferentes países que nos estuvieron acompañando, eso es en la iglesia del Santo Cerro, en La Vega, donde estuvieron con nosotros acompañándonos en esta peregrinación. Entonces van a tener ustedes un parque temático. Un parque temático. ¿Qué significa un parque temático? Que uno entra a un lugar donde hay un tema. Y el Papa ha dejado como tema para este año la Anunciación. Hay un tema, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, pero vamos a desarrollar todo el tema de la Anunciación en 3 dimensiones, con proyecciones en 3 dimensiones, con lentes en 3 dimensiones, y podremos meternos dentro de la escena de la Anunciación, guiados por el ángel Gabriel, haciendo todo el ejercicio de Lectio Divina en diferentes salas que irán entrando por grupos. Así es que si vas a ir a la Jornada Mundial de la Juventud, estate atento porque habrá mucha gente y tendremos un listado para ver quién quiere entrar a tales horarios, porque tendremos horarios especiales para atender a tantos jóvenes que vienen. Vienen muchos, todos los latinoamericanos quieren ir a Panamá.
Es cierto, hay un entusiasmo enorme. Yo sé de muchos grupos, por ejemplo, en la ciudad que yo radico, Miami, también tú vives en Miami, que en parroquias ya están haciendo trabajos de hacer pastelitos o lavar autos, en fin, para empezar a hacer ahorros para poder viajar a Panamá y estar con, esperemos que todavía el Papa Francisco esté con nosotros como vicario de Cristo allá en el año próximo. Sí, exactamente, falta ya menos de un año, va a Me- ser menos de un año. Ajá. Vamos a tener que ir en un momento a unos breves mensajes, pero yo quisiera que volviéramos a un punto que creo que vale la pena que me expliques en un par de minutos. ¿Qué es la lección divina? Porque quizá hay gente que oyó esta palabra y no entiende qué es este ejercicio de la lección divina. Bueno, recién nombrábamos la Lectio Divina como el momento de oración de Ramón Paney, lo que se hacía siempre en los conventos. ¿Qué es Lectio Divina? Es una serie de pasos sistemáticos para que, tomando la palabra de Dios, la Biblia como tal, o un pasaje, obvio, un pasaje de la Biblia, se vaya pasando primero desde una lectura creyente, pidiendo la inspiración del Espíritu Santo, a la lectura en sí, para leer el texto en su contexto, interpretarlo bien sin hacer pretextos, y luego poner un paso que se llama meditación, que donde nosotros nos preguntamos qué me dice a mí Dios a través de este texto, le respondemos a Dios con la oración, tomamos la síntesis del texto en la contemplación y después nos formulamos una acción determinada para cumplir con este texto. Es decir, la Biblia irá transformando poco a poco nuestra vida. Eso sería la lección divina. Ujú. Y es interesante esto que tú mencionas porque, como dice claramente el Santiago en su epístola, no seamos meros oidores, sino que nos hagamos hacedores de la palabra. O sea, que la palabra de Dios no quede meramente como un texto literario bonito que leí, sino una luz que me va a llevar a una acción concreta, A un cambio a de un vida. cambio de vida. Y los cambios no son de golpe, porque por ejemplo hay gente que, bueno, va a un retiro de conversión y dice, me convertí. Sí, bueno, pero se convirtió, ¿qué significa? Que está mirando para otro lado, pero mirar no significa que ha puesto su objetivo que ya ha llegado. Yo digo siempre que es como el GPS, yo puedo poner en el GPS dónde quiero ir, pero el hecho de que esté el mapa en el GPS y yo lo vea, no quiere decir que yo haya llegado. Claro. El GPS lo que me dice es ahora dónde debo ir y por las calles donde debo circular. Y por eso es tan importante que nuestra oración sea una cosa constante, cotidiana. El Papa Francisco nos decía en una reunión privada, si ya tienes la Biblia en la mano, ahora tienes que llevarla a tu corazón. Y el corazón es lo que va a dictar también hacia dónde nos vamos a ir moviendo. Esto es lo que cada día tenemos que ser diferentes, un poquito diferentes. Y la sumatoria de esos poquitos hará una gran diferencia en la vida de cada uno. Me recuerda allí en la carta de los Romanos, si no me equivoco, capítulo 12, versículo 2, donde Saulo, que tuvo una conversión, dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir Exactamente. y conozcan lo que es la voluntad, lo bueno, lo perfecto para Dios. O sea, ese sería un texto bíblico que daría Y la la luz dinámica. completa, esa luz completa para entender qué es la lección divina. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Vaya, sigo yo atorado con esta gripe que desde California parece que la importé para acá, para la Florida, y ahora la tengo aquí en Birmingham. Pero bueno, vamos bien. Vamos a ir a este breve mensaje. Quédese con nosotros porque vamos a hablar mucho ahora de cosas concretas en cuanto a la proyección de la iglesia hacia los jóvenes. Ricardo y yo volvemos en un par de minutos. Quédese con nosotros. Me preguntaba mi amigo Ricardo de esta música, le digo, pues esta música es mariachi. Es una cortina muy mexicana, ¿verdad? Muy latinoamericana, porque el mariachi gusta en todas partes. Exactamente, se oye en todos lados. Ricardo, yo quisiera ir a un texto
extraído del mensaje que el Santo Padre dirigió a la juventud allá en el santuario en Maipú, Nuestra Señora del Carmen, en Chile. Y lo voy a leer textualmente y luego quiero que tú lo comentes porque tiene que ver con algo que tú ya mencionaste anteriormente, que es lo que va a ocurrir en este sínodo. Y leo textualmente del Santo Padre. Una vez uno me decía hace poco, yo no sé si hablar de la Santa Madre Iglesia, hablar de un lugar especial o de la Santa Abuela Iglesia. No, no. La Iglesia tiene que tener rostro joven y esto es que tienen que dárnoslo ustedes. Pero claro, un rostro joven real, lleno de vida. No precisamente joven por maquillaje con cremas rejuvenecedoras, eso no sirve, sino jóvenes que desde su corazón se deja interpelar. Y es que eso es lo que de nosotros la Santa y Madre Iglesia necesita de ustedes, que nos interpelen. Después prepárense para la respuesta, pero necesitamos que nos interpelen. La Iglesia necesita que ustedes saquen el carné de mayoría de edad espiritual, mayores, y tengan el coraje de decirnos, esto me gusta, ese camino me parece que es el que hay que hacer, esto no va, este no es un puente, es una muralla. Que nos digan lo que sienten y lo que piensan. Y eso es lo que es, y eso lo elaboren entre ustedes, entre los grupos de este encuentro, y después eso irá al sínodo, el que ciertamente habrá representaciones de ustedes. El sínodo, concluye este párrafo, dice el Santo Padre, lo harán los obispos que recogerán todo. Y para que los que vayan a estar a este encuentro, denle sus ideas, sus inquietudes, que vayan siendo parte de su corazón. ¿Qué estaba el Papa diciéndonos en este párrafo, retando a la juventud a hablar? Y hablar concretamente lo que les gusta, lo que no gusta, lo que creen que es el camino. ¿Cómo tú interpretas a tu amigo el Papa? Si no lo hubiera dicho el Papa, yo no me atrevería a decirlo. Pero lo de la Santa Madre y decirlo de la Santa Abuela, él lo hace, yo creo, es una opinión muy personal, es una especie de tono desafiante y apelante a los jóvenes. Porque los jóvenes muchas veces nos ven a nosotros, yo digo como si saliéramos del Jurassic Park, como si fuéramos una raza en extinción. Extrañas criaturas. Extrañas criaturas de otra era geológica. Otra galaxia. Exactamente. Sí. Entonces, el Papa lo que está diciendo, no, perdón, la Iglesia también son ustedes. Y esto es lo que al joven le tiene que interpelar. Yo creo que los que somos un poco mayores, los que tenemos juventud acumulada, a veces nos hemos tomado demasiado fuerte las murallas y las columnas de la Iglesia en nuestra mano y no es así. Nosotros tendríamos que dar más oportunidad a los jóvenes. Y de esto el Papa nos ha dado un gran ejemplo, porque, valga la redundancia, por ejemplo, el Papa pidió hacer una encuesta universal a los jóvenes y que los jóvenes contestaran una encuesta que salió por internet y que no hacía falta que fueran católicos. Él quería que fueran jóvenes, no le interesaba si eran jóvenes católicos. Claro, ahí decía, soy joven católico, soy joven cristiano, soy joven creyente o soy ateo, si se podía poner, total, era totalmente, absolutamente confidencial. Nadie sabía el nombre de nadie. Pero la Iglesia, yo creo que esto es una cosa muy importante, está consultando cómo es el accionar y cómo debería ser, porque nosotros muchas veces, y esto lo vemos con muchísima frecuencia, la gente que trabaja en jóvenes, en los años 70 le funcionó bien una canción, por decir algo, no quiero hacer más alusiones porque nadie se sienta aludido, pero le gustó una canción y siguen todavía, después de 50 años, con esa misma canción, y siguen con ese mismo ritmo, y siguen con ese mismo estilo, y siguen haciendo la pastoral de los jóvenes con esa misma forma, cosa que los jóvenes de hoy en día tienen otro estilo, y nosotros tenemos que estar atentos a escucharlos y a presentarles a ellos lo que ellos necesitan, que es la fe en Jesucristo, pero traducida con los lenguajes que ellos necesitan. Nosotros no tenemos que acapararles. Ahora, este sínodo obviamente va a ser un sínodo universal, católico, no solamente americano.
Claro. Para la juventud de todo el mundo. Ahora, entonces, este reto que el Santo Padre le presentó ahí en Chile y que presenta a todos los jóvenes de todas partes del mundo, que dice, interpélenos a nosotros, o sea, a la jerarquía, a los sacerdotes, a los párrocos, a los obispos. Esta interpelación, ya se han creado un mecanismo, habrá encuentros de jóvenes en todos los países o en cada parroquia. ¿Cómo va a ser el mecanismo para que esto que el Papa pide, lo que los jóvenes quieren o no quieren, llegue más tarde al sínodo? Bueno, en primer lugar, yo creo que la Iglesia tiene una jerarquía. O sea, cada obispo en sus diócesis está obligado a consultar. ¿Cómo lo hará? Yo creo que también dependerá de la cultura de cada lugar. Y eso lo llevará a su conferencia episcopal. Y son las conferencias episcopales las que envían informes oficiales a la Secretaría del Sínodo en el Vaticano. El cardenal Baldisseri, que es el secretario general del sínodo, recibe todo esto y elaborarán finalmente, con todo lo que hay, una que se llama Instrumentum Laboris o instrumento de trabajo para empezar a trabajar en el sínodo. Y ojalá Dios mediante nos permita estar con los oídos bien atentos a las necesidades de los jóvenes y no cerrarnos a ese estilo de llevar adelante la vida de la Iglesia con los jóvenes, que sirvió cuando nosotros éramos jóvenes, sino darles a los jóvenes la oportunidad de ser creadores ellos de sus nuevos métodos. Bien lo dijo San Juan Pablo II, yo quiero una nueva evangelización que sea nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones. Y nos hemos quedado con que muy poca gente ha escuchado el Concilio Vaticano II, muy poca gente ha escuchado a San Juan Pablo II y queremos ver de qué manera nosotros también, en la medida de nuestra responsabilidad, podemos escuchar y llevar adelante esto. Yo creo que en cualquier hogar que estemos en esta tarde, Ricardo, ya sea por la televisión, por la radio, por el internet, te entendemos perfectamente bien que el mundo de los jóvenes ha cambiado vertiginosamente. No 50 años, yo diría, si vamos 10 años atrás o 15 años, es todo un nuevo concepto lo que los jóvenes manejan en sus cabezas, su lenguaje, su forma de comunicarse entre ellos, en fin. Y tenemos nosotros que aceptar esto y no verlos a ellos como extraterrestres, sino entrar en su mundo para poder escucharlos y que ellos se sientan escuchados. Mira, Pepe, viendo la juventud no solamente en el continente, sino en general en el mundo, y me refiero joven a alguien que tenga entre 16, 17 años, 18, hasta 30, 32. La mayoría de los jóvenes, no de los que van a la iglesia, la mayoría de los jóvenes no van a nuestras iglesias. Uh-huh. Entonces, la mayoría, nosotros no hemos llegado a la mayoría con el mensaje de Jesucristo. Estamos muy lejos. Hay países donde inclusive se están quitando las cruces, se están quitando los signos cristianos. Es una aberración lo que nos está pasando culturalmente. Lo que tanto logró la cultura cristiana, ahora se está retrocediendo. A nosotros se nos ocurrió pensar qué era el impedimento. Y mucha gente, muchos jóvenes nos dijeron que el impedimento para conocer a Jesús en los evangelios era todo ese ropaje que le hemos puesto nosotros a los evangelios y a las Biblias, porque nosotros queremos hacer Biblias de estudio para nosotros, para los creyentes, y que nos sirven mucho. Pero cuando vamos a ver en la realidad, al que no conoce nada, toda esa cantidad de números, inclusive de títulos y de notas y pie de página y qué sé yo, termina la gente confundiéndose y cerrando, antes de empezar a leer, cerrando porque dicen es muy difícil. Uh-huh. A nosotros se nos ocurrió hacer una cosa que ya la habían hecho en el siglo II. Esta es la Fundación Ramón Pané. La Fundación Ramón Pané. Uh-huh. Se nos ocurrió poner los 4 evangelios en orden cronológico, uh-huh, como lo habían hecho hace muchísimos años, en el siglo II, circulaba algo así, como una síntesis de los 4 evangelios,
pero que se le habían agregado evangelios apócrifos y otros escritos y otras leyendas, total que cuando vino el concilio de Nicea, eso se vino abajo. Pero nosotros hemos querido rescatar esa idea y hemos sacado un libro con los 4 evangelios que quisiera dejarte, que se llama Dios con nosotros. También lo podrán ver ustedes, creo que en la pantalla lo vamos a poner, se llama Dios con nosotros. Este libro lo que hace es poner los 4 evangelios en orden cronológico y pusimos 21 capítulos, todo con sus notas y su tabla, para poder conocer a Jesús tal como nos lo narraron Mateo, Marcos, Lucas, quitándole todo lo que nosotros le hemos puesto de los números que fueron agregados en el siglo XV y todo ese tipo de cosas. Y al final de cada capítulo hemos hecho unas reseñas, te dejo este libro para que lo tengas, hemos hecho unas reseñas a manera de lección divina, sin poner que esto es una lección divina porque a veces palabras en latín asustan. Entonces hemos hecho como reflexiones, siguiendo la metodología de la lección divina para llevar. Lo más sorprendente es que esto ya lo empezamos a hacer con nuestros jóvenes en los talleres que hemos hecho y ellos lo han usado como un material misionero. Me consta que jóvenes en la universidad en Cuba, a gente que no cree en nada, le han dado este libro que les ha llamado la atención y dice, yo no sabía que Jesús había sido así. Ya hemos dado un primer paso para abrir la cultura cristiana y ojalá que podamos difundir esto. Esperamos tener pronto este texto en audio porque hay mucha gente que le es más fácil escuchar que leer, y es cierto eso. Este libro, obvio la pregunta, ya está disponible. O sea, más adelante voy a dar las direcciones donde puede la gente contactarte si tiene interés en conseguir este volumen que ya acabas de explicarnos, ¿verdad? Dios con nosotros. Estará en la página de cristonautas.com, allí estará la posibilidad de saber. Lo está sacando ahora en una edición especial en México, Buena Prensa, que es la editorial de los jesuitas. Ahora te hago una pregunta, porque seguramente hay muchas familias, muchos papás, mamás, abuelos que dicen, yo pudiera utilizar algo así en casa, si yo consigo este volumen, yo pudiera a mis chicos en mi propia casa, que no van a la parroquia, como tú dijiste, yo pudiera usar esto como un instrumento para llevarles la palabra de Dios. Pues yo creo que sería ideal, porque primero estamos quitando eso de la memorización de los capítulos y versículos que a veces confunde, para tener un primer encuentro. Acordémonos que esto es un primer encuentro para esa gran multitud de jóvenes que no asisten a la iglesia, pero que nosotros tenemos la obligación de presentarles a Jesús. Y una forma será esta, que es con el Evangelio, tal cual. Claro. Tengo entendido que has también recién publicado otro libro, que lo tienes aquí, y quisiera que si tú nos lo explicas, el siguiente regalo que tienes para todos, no para mí, para todos nosotros. Pues cuando el Santo Padre sacó la convocatoria... Por ahí tengo una foto de ti con el Santo Padre, voy a ver si la logro sacar de por ahí de los archivos. Antes, pero cuéntanos. Fotos mías. Cuando el Santo Padre sacó... la idea de que vamos a tener el sínodo para los jóvenes, a mí se me ocurrió ir a mi cuaderno de ejercicios espirituales y sacar mis notas de ejercicios espirituales con Jorge Bergoglio. Cuando el padre Jorge Bergoglio era mi director espiritual y me daba a mí los ejercicios ignacianos, me hacía hacer ejercicios de lección divina. Mira, ahí hay una foto que estás... Ni más ni menos que con el Santo Padre, hoy día Francisco. Eso fue hace muy poco, mira qué curioso, fue hace muy pocos meses en su casa y esa la tomé yo al estilo selfie, como él dice, con el celular y hagamos la foto así. Pero son mis notas de ejercicios espirituales y encontré en mis notas 21 ejercicios. Esto está también en libro para internet que se puede descargar. Tú lo puedes descargar en tu iPad o en tu teléfono y se llama Señor, tú me llamaste, 21 pasos para conocer o entender tu vocación. Ahora explícale a la gente cómo es que pueden acceder al libro electrónico para poder, como tú dices en términos actuales, bajarlo
a la tableta o al teléfono. Yo creo que al final vamos a dejar una página web donde está todo esto bien explicado, Ok. que es cristonautas.com, y el que quiera lo puede bajar y tenerlo en su teléfono. Eso es hoy en día una forma de tener una biblioteca. Yo sé que tú tienes muchos libros, tienes muchas fotos y tienes mucha música, porque yo he estado viendo que tú tienes Yo he mucha estado música en espiando mi tus... tableta y mi teléfono. Voy a dar para las personas de radio lo que tenemos ahora en pantalla, es la dirección. Tú lo has mencionado, pero es www, o W, la que a usted le guste, .cristonautas, juntito todo, .com o C-O-M. Lo repito para toda la gente de radio, www.cristonautas.com. Y el correo electrónico, que se atreve a darlo, te van a bombardear, es ricardo@cristonautas.com. Más fácil no puede ser. ricardo@cristonautas.com. Así es. ¿Qué podemos encontrar en la página de Cristonautas? En primer lugar, hay algo muy novedoso. Nosotros todos los lunes subimos en texto y en audio el ejercicio de Lección Divina del próximo domingo. ¿Para qué? Para que los jóvenes que se reúnan durante toda la semana puedan hacer su momento de oración, prepararse para ir a la Eucaristía del domingo. Nosotros queremos llegar a la Eucaristía preparados. Y tengo una anécdota que te va a hacer mucha gracia. Nosotros empezamos este trabajo en el año 2005 a hacerlo con los jóvenes, y en el 2006 hicimos una reunión grande e invitamos a varios países que vinieran sus representantes y nos contaran cómo les había ido en una evaluación del taller de lo que es la Lección Divina. Y el cardenal de México mandó a su representante a decir explícitamente lo que había sucedido. Varios sacerdotes fueron a quejarse al cardenal Norberto Rivera para decirle que acabara con ese programa de Lección Divina, porque los jóvenes iban a tomarle examen en el momento de la homilía y le decían: padre, usted no preparó, ¿verdad?, la homilía hoy. Entonces, Usted no habló ni del Evangelio de hoy, sino usted habló. anduvo navegando. Y entonces fue una cosa curiosa, porque el cardenal no se esperaba esta reacción de los sacerdotes. Y entonces el cardenal dijo: ¿y por qué no hacen ustedes estas cosas? ¿Y por qué no preparan sus homilías haciendo la Lección Divina? Y así muchísimos sacerdotes la pueden tener en texto o también bajarla directamente en audio, los podcasts que se llama. Uno se puede inscribir automáticamente y le bajan todos los archivos y lo puede escuchar. Usted puede escuchar el ejercicio. Yo lo grabo personalmente todas las semanas. Y después, todos los días, tenemos un ejercicio de Lección Divina del Evangelio de ese día en una forma breve, resumida. ¿Para qué? Para que si a ti te gustó, por ejemplo, y tú tienes redes sociales, tú le hagas clic a esa red social tuya, puede ser el Facebook o lo que sea, y ya se copia directamente a tu red social y tú te transformas en un evangelizador desde tus redes sociales con un solo clic. Queremos hacer más sencillo la transmisión del Evangelio. Ahora, estoy seguro que hay gente que, tú sabes que siempre hay gente que piensa en pesos y dólares, gente que está preguntando: ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta todo esto, Ricardo Garzona? Cuesta mucho, y la verdad es que cuesta mucho. Pero al usuario no le cuesta nada, porque nosotros tenemos... ¿No oíste cómo se oyó un ¡ah! Cuando dijiste al usuario no le cuesta nada. ¡Ah! Qué bueno, Ricardo. Sigue explicando. Es que nuestra idea es que esto sí tiene un costo, porque tener Claro. todo lo que es tecnología es caro. El parque que estamos haciendo para la Jornada Mundial de la Juventud no es caro, es muy caro, que ni me atrevo a dar las cifras porque la gente se asusta. Pero lo que nosotros invertimos todos los meses en tiempo, nosotros tenemos un equipo muy grande de jóvenes que ayudan, son ellos los que ayudan. Nosotros solamente estamos haciendo como que colocamos todo lo que los jóvenes nos van poniendo y nos van dando para que nosotros podamos transmitir a través de las redes sociales, y que ellos con un solo clic hacen esto. Esto cuesta mucho, pero gracias a Dios nosotros estamos, bueno, alguien nos ayuda. Si hay alguien de los que quiere ayudar,
dice, ay, me gustaría ayudar a una obra como esa, en la página Cristonautas puede donar. O sea que en la página que ya dimos, www.cristonautas.com, hay un segmento donde dice cómo ayudar a la Fundación Ramón Panell. Exactamente. Y si usted ayuda, nosotros sabe que podemos seguir dando ayudas a otras personas. Llegamos a donde nadie llega, a donde llega el Internet. Y esto lo aprendimos, mira qué curioso, lo aprendimos nosotros, los adultos, cuando nosotros transmitíamos los primeros ejercicios de Lección Divina en papel, y ellos, los jóvenes en Nicaragua, estoy hablando en Nicaragua, un país donde en el campo no había cómo comunicarse más que con los textos de los antiguos teléfonos que eran los mensajes de texto, ellos nos enseñaron a hacer la Lección Divina por teléfono. Los jóvenes nos enseñaron a nosotros. Por eso nosotros estamos tan agradecidos en escuchar, porque hemos dado como una orientación a lo que ellos están necesitando. Ahora, quiero volver solamente un segundo a este libro, que realmente es algo total novedoso, valga la redundancia. Dios con nosotros. Este libro, este sí está a la venta. O sea, si alguien lo quiere, sí tendría que hacer un pedido directamente a la página www.cristonautas.org. Sí, cristonautas.com. Cristonautas.com, no, borre lo que dije, cristonautas.com, ok. Sí, en marzo ya está publicado el libro, tenemos lo que hemos hecho hasta ahora, y Buena Prensa, esta institución de los jesuitas en México, está sacando un gran tiraje que lo podrán ustedes tener en sus países, inclusive desde Estados Unidos y en México, con envíos en físico, o sea, el envío por correo postal. Claro, claro. Yo le doy gracias a Dios, Ricardo, por esa inspiración que te ha puesto y todo el gran equipo, Hugo, Flores y todo un gran equipo que trabaja contigo. Porque es lo mismo que pasa en la televisión. Uno piensa que Pepe Alonso está solito aquí sentado haciendo un programa. No, ¿qué va? Nosotros somos un instrumento de un equipo que trabaja para poder hacer posible. Y tú tienes un gran equipo que Dios te ha permitido unirse para llevar adelante. Así que estás en el ojo del huracán, Ricardo. Estás en lo que es, sabemos, prioridad para el Papa Francisco, la juventud. Y qué bueno que tienen ustedes ya vehículos que están llegando, como tú dijiste, a donde no hubiéramos llegado de otras maneras. ¿Cuál sería tu último pensamiento en un par de minutos que me quedan? En primer lugar, decirles, me quiero dirigir a los jóvenes principalmente. Ahí los tienes enfrente. Y quiero decir que la iglesia eres tú. Nosotros, si hay que hablar de un presente de la iglesia, el presente son los jóvenes. Nosotros, si nos vamos al español, yo diría que somos como el participio pasado, ¿no? Ya se está yendo de la frase. Es decir, en el español, ¿te acuerdas que estudiábamos eso? Los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Yo quisiera que tomaras muy en serio estas palabras que el Papa les dijo a los jóvenes. Hoy estábamos hablando también de eso que les dijo a los jóvenes en Chile, que él les había preguntado a un joven, ¿qué es lo que más te enoja? Dice, me enoja cuando se me va la batería del celular, cuando yo pierdo la señal del Wi-Fi, eso me enoja. Y entonces el Papa dice, eso mismo te debería enojar en tu propia vida, cuando tú pierdes la señal con el Señor. Es decir, que no perdamos esa señal y que no perdamos el hecho de estar conectados permanentemente con el Señor a través de su palabra. Y recuerda, tú no eres el futuro, tú eres el presente. Y por favor, toma determinaciones del presente. Esa frase que tú mencionaste, ese párrafo del mensaje a los jóvenes allá en Chile, es interesante que el Papa volvió otra vez a traer a realzar la vida de ese gran santo chileno, que muy pocos conocen, pero que vale la pena leer su biografía porque es un modelo de evangelizador y trabajando con los jóvenes, el padre Alberto Hurtado. Y él solamente volviendo al punto que tú mencionabas, le decía a este chico, o en este ejemplo que él ponía, tú necesitas tener el Wi-Fi, porque efectivamente cualquier teléfono, estos que llamamos teléfonos inteligentes, si no tienes conexión con la red, es simplemente un trozo de metal, de plástico que tenemos ahí. Y la famosa frase que yo se las dejo, la semana pasada creo que también la dejaba para ustedes, y es la frase que era del padre Hurtado que decía, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Yo añado a lo que Ricardo te ha dicho, joven, piensa cada vez que vayas a tomar una actitud, una acción en cualquier forma, no solamente espiritual, cualquiera, ¿qué haría Cristo en mi lugar?
creo que ese es el Wi-Fi que el Santo Padre nos dejó a toda la iglesia, Ricardo. Así es, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y bueno, si estuviera Cristo, estaría aquí en Nuestra Fe en Vivo conversando contigo. Oh, tú no sabes cómo me hubiera encantado poderle haber hecho una entrevista al Señor, pero entrevistando a gente como tú realmente me doy por bien servido. Familia, vamos a tener a Ricardo nuevamente por acá, porque nos va a venir más adelante en el transcurso del año a compartir cómo van todos los preparativos, no solamente para el sínodo, sino para la Jornada Mundial de la Juventud que va a ser en en Panamá el próximo año. Así que bueno, gracias Ricardo, muchísimas gracias. No te digo adiós, te digo simplemente hasta la próxima. Muy y a bien. ustedes, bueno, ya saben, si Dios nos concede no un año, ni un mes, una semana más de vida, aquí estaremos nuevamente el próximo lunes. Mientras tanto, la bendición de Dios quede con ustedes y como dice Francisco, chao.